Hola amigos, Enrique con ustedes. Vamos a continuar entonces la lectura de un curso de milagros el día de hoy. Estamos, para los que me siguen con el libro, en el capítulo 4, la sección 5, las ilusiones del ego cuerpo. Página 72 del libro de texto. ¿Okay? Dice acá, todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Recuerden que el curso trata de ser muy literal a la hora de expresarse y si nos dice esto es porque está poniendo en evidencia el hecho de que cada situación que se presenta en nuestra vida está allí para nuestro beneficio. Nos resulta difícil aceptar esto cuando nos despiden del trabajo, cuando el automóvil se avería, cuando de pronto no me alcanzó para pagar tal bill en el momento, tal recibo, y entonces uno piensa, ¿cómo va a ser esto para mi beneficio? Sin embargo, el curso asegura que si tú te mantienes en la posición de recibir solamente lo positivo, aún esa circunstancia externa que parece ir en contra tuya puede resultar a favor. De hecho, está allí para beneficiarte de alguna forma. Dice, en esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime, o sea, en equilibrio. Dice, el desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. O sea que el control que queremos ejercer sobre el mundo externo es una forma de locura, porque nos aparta de la visión cuerda de que todo está allí para nuestro beneficio. Yo sé, parece una inversión de la realidad, porque cuando ocurren los problemas uno dice, pero ¿cómo es posible que diga este hombre que eso me va a beneficiar? Les voy a dar un ejemplo, y no sé si lo he mencionado en otro video antes. A una amiga mía bastante mayor, de unos 70 y tantos años, la golpeó un automóvil. En una esquina y lleva por cruzar, el auto la golpea y bueno, cuando la vemos en el hospital tiene una fractura de cadera. Y en personas avanzadas de edad se dice que una fractura de cadera puede ser una cosa muy grave. Entonces uno puede ponerse en el plan de lamentar la situación, de decir por qué a ella, qué injusto Dios, qué injusta la vida, o podemos ver cuál es el beneficio que esto nos trae. Entonces conversando con ella decíamos eso, ¿hay alguna ganancia de esto? No sabemos todavía cuál es. El hecho es que cuando le hacen las radiografías, los doctores encuentran un nódulo, una especie de crecimiento cerca de las vértebras, y cuando examinan la situación se dan cuenta de que se trataba de un cáncer que recién estaba creciendo. El hecho es que si ella no hubiera tenido ese accidente, no hubieran detectado el cáncer a tiempo y probablemente se hubiera convertido en una metástasis y en un problema mucho más grave, una enfermedad terminal. Pero puesto que ella tuvo el accidente y pudo tener esos exámenes inesperados, se pudo detectar el problema a tiempo y ella se recuperó. Entonces, ¿realmente el accidente estaba ahí para maldecirnos, para entorpecer nuestra vida, para matarnos? No. No estoy diciendo que es bueno caer en un accidente, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que absolutamente todo lo que pasa, sea que tu ego lo catalogue como bueno o malo, está allí para tu beneficio. Y en el mundo tiene una función neutral. Lo único que no es neutral es tu mente que interpreta las cosas como negativas o positivas. En realidad todo está allí para tu bien, para el bien en general. Entonces por eso dice acá que el ego se desespera, el desequilibrio del ego se acentúa más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia. O sea, el motivo del ego tú no lo puedes ver. Y sin embargo te invita a hacer cosas y a ganar control de la situación. Y hace que el control predomine sobre tu cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto. Y de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio, la cordura, juzgaría irrevocablemente contra el ego mantiene al sano juicio, o más bien lo elimina en aras de su propia supervivencia. Entonces el ego pone el sano juicio a un lado para poder continuar ejerciendo su control, entre comillas, de la situación. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Entonces, este desequilibrio, entonces, este deseo desesperado de ganar control de la realidad exterior, parte entonces de esa falta de discernimiento, de separación entre lo que es este cuerpo físico, la imagen en la que nos movemos en este plano,
y lo que son los pensamientos de Dios. El ego como que no encuentra la división clara. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, distorsiona los pensamientos de Dios o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. Entonces vamos aclarando cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos de nosotros. El curso de milagros afirma que los pensamientos de Dios son perfectos, son eternos, son el bienestar, la pureza, aquello que es para siempre y es perfecto de inicio a fin. Entonces una idea como la enfermedad, por ejemplo, no es un pensamiento de Dios. Una idea como muerte tampoco es un pensamiento de Dios. La idea de existir en limitación en un cuerpo físico tampoco es una idea de Dios, porque Dios no crea cosas que tengan principios o finales. Entonces vamos a decir que en este plano vemos la proyección de los pensamientos del ego. El ego que se ve en limitación ve cosas separadas, ve distancias profundas, superficiales, anchas, angostas, ve situaciones oscuras y claras, ve cosas buenas y malas, agradables y desagradables. Esos son los pensamientos que proyectan la separación y la dualidad y son las que manifiestan este mundo que nosotros proyectamos conforme seguimos pensando en los términos del ego. Ahora, pensar desde la posición de Dios entonces sería la unificación de todo. Y es lo que rara vez hace nuestra mente, porque está más enfocada en oír los pensamientos egoicos. Entonces acá nos dice que el ego, si bien puede distorsionar los pensamientos de Dios, no prestarles atención, no puede extinguirlos, no puede desaparecerlos, porque Él no los ha creado. ¿Okay? Entonces es como que estoy frente a la luz y para negarla cierro los ojos y digo, la luz no está allí. Y sí, yo me he sumido en oscuridad por haber decidido permanecer en las sombras, pero eso no quiere decir que la luz haya desaparecido. ¿Okay? Es lo que hace el ego en relación a los pensamientos de Dios. Trata de ignorarlos, trata de decir no están allí, trata de imponer su propio control sobre la situación, siendo que lo que sea que esté ocurriendo al frente está ahí para bendecirme y la única opción para obstaculizar esa bendición de llegar a mi vida es el mantenerme en una interpretación negativa de lo que está pasando. Este accidente me va a matar, este accidente es mi final. Esa sería la determinación de muerte que yo tomo en relación al accidente, cuando en realidad el accidente estaba allí para advertirme de cómo sanarme de una situación que se estaba gestando en mi interior, ¿verdad? Como en el caso de mi amiga. Entonces, el ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. ¿Cuáles serían esos impulsos inaceptables del cuerpo? Por ejemplo, usar el cuerpo para extender amor, eso sería inaceptable para el ego, ¿no? El dar un abrazo afecta su vulnerabilidad, porque el ego siempre se siente como que va a ser herido. Entonces, cualquier expresión de afecto o búsqueda de la unidad usando el cuerpo como un medio para conseguir eso es una ofensa para el ego y es algo inaceptable, ¿no? Porque se parece demasiado a los pensamientos de Dios. Entonces ahí es donde el ego confunde las dos cosas. Dice acá, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. O sea, desde la posición del ego es o estás a favor mío o estás en mi contra, ¿no? Desde la posición del ego es todo para mí y para conseguirlo tengo que pisotearte a ti. Ese es el ego. Entonces ese es su juicio, ¿no? Y dice, en cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, porque la idea de Dios es la unidad y la idea del ego es la separación. Entonces, por el hecho de que imperen los pensamientos de Dios, eso invita a la extinción completa de la mente egoica y el ego se siente amenazado por ello. Entonces es lógico que sienta temor. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. El ego, para temer al cuerpo, tiene que estar loco. Entonces hay una parte de nuestra mente que está demente por aceptar las condiciones del ego. Dice acá,
el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí, esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Entonces, al identificarse con el cuerpo, te dice, eres un ser vulnerable, has nacido y vas a morir. Eres un ser vulnerable, si hay un virus en el ambiente, lo vas a tomar y te vas a enfermar. Eres vulnerable, tienes hambre. Eres vulnerable, tienes frío. El ego quiere que te identifiques con todos esos términos finales para que él pueda establecer su reino en este vehículo físico. ¿Okay? Y dice, esta es la creencia que el ego apoya fervientemente, que tú no procedes de Dios, que tú eres una cosa limitada, una imagen en el tiempo. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. O sea, al mismo tiempo sabe que esta limitación que ha proyectado al mundo y en la que se manifiesta es un medio demasiado limitado como para poder existir de manera indeterminada. ¿Okay? Dice, en este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Claro, por un lado la mente egoica está diciendo, quiero usar el cuerpo, quiero servirme de él, identificarme con él, y por otro lado está diciendo, el cuerpo no es suficiente para mí. Y entonces la mente en ese momento entra en caos. Habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice a la mente que el cuerpo no puede protegerla. Es una confusión. O sea, por un lado está diciendo, tu cuerpo produce a tu mente. Entonces, tu cuerpo es el productor de esta mente. Y al mismo tiempo te dice, el cuerpo no puede protegerte. ¿Te dan cuenta que no hay lógica? Es la pura demencia. Es como que una persona dijera, tengo dolor y no tengo dolor. Estoy embarazado y no estoy embarazado. Es como negar la afirmación al mismo tiempo. Esa es la cualidad típica del ego. Y dice acá, por consiguiente la mente inquiere o pregunta, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. El ego quiere decirle entonces a la misma mente egoica que él es su centro de protección, pero la mente le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir al ego para obtener protección. Eso es lo que el ego ha estado diciendo por mucho tiempo. Entonces, la identificación debería ser con el cuerpo, según el ego. ¿Y por qué me estás engañando ahora? Cuando la mente plantea una pregunta como esta, el ego lo que hace inmediatamente es cortarla. No existe. La pone a un lado, innecesaria, porque no hay manera de responderla si no es entrando en la demencia. Entonces, el ego no dispone de una respuesta plausible para ello, puesto que no la hay. Pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia y una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Entonces la ignora por completo. ¿Cómo ponemos esto en una situación de la vida real, entre comillas? Vamos a decir que una persona, por ejemplo, está pasando por un problema con el salario. No le gusta el salario que le están pagando. Y al mismo tiempo quiere reclamar sus derechos de ya recibir un aumento en el sueldo. Pero sabe que la situación laboral está difícil y que si se pone a reclamar o a hacer demasiado ruido, lo van a despedir. Entonces, ¿qué hace el ego o la mente de miedo en ese momento? Ignora la pregunta. Tú no puedes ir a pedir un aumento de salario porque lo más probable es que consigas un despido, ¿no? Y en ese sentido queda a un lado la pregunta y solamente queda el malestar. Es una situación similar a lo que estamos planteando aquí en relación al ego. El ego te dice, el cuerpo es el protector y al mismo tiempo te dice, el cuerpo no puede protegerte. Y luego cuando haces la pregunta, ¿quién me va a proteger? Yo, te dice el ego. Y cuando tú le dices, espérate, tú me dijiste que me identificara con el cuerpo. El ego en ese momento corta la pregunta y dice, no existe. Y tú te quedas simplemente con el malestar de no saber algo. Es como que tengo esta pregunta en la cabeza, pero no la puedo plantear. Es como que tengo esta interrogante que ni siquiera sé cómo poner en palabras. Es como que sé que no pertenezco a este mundo, pero no sé a qué mundo pertenezco. ¿Se dan cuenta? Creo que muchos de ustedes han pasado por eso. Y dice, esta es la pregunta que debes hacerte.
¿A dónde debo acudir en busca de protección? Si tú te planteas esa pregunta, entonces desde el plano de lo real tienes que procurar contestarla. Acá dice, busca y hallarás, que es la sentencia de los evangelios, ¿no? Y dice, no significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. ¿Ok? Entonces, busca y hallarás no significa que lo hagas todo a la desesperada y enloquecido y en miedo. No, de manera consciente. Entonces, por ejemplo, yo les he dicho a muchos de mis clientes que buscan bajar de peso, que es importante estar presentes a la hora de comer. Ellos me dicen, ¿cómo no voy a estar presente? Yo soy el que está comiendo. No, en este caso tú estás en automático comiendo. A veces comes tan rápido que en realidad ni te percataste de lo que habías comido, ni te acuerdas de lo que comiste. Entonces, lo que yo sugiero es estar allí presente frente a los alimentos, comiendo conscientemente. ¿Qué significa esto? Que voy a apagar el celular, voy a apagar la televisión, voy a enfocarme en lo que estoy percibiendo de mis alimentos, en el beneficio que significan para mí, y si es posible, hasta voy a cerrar los ojos un rato y voy a sentir los alimentos, voy a sentir el sabor, voy a llenarme de los otros sentidos en la experiencia de los alimentos. Y ocurre que cuando no uso los ojos para comer, para ver la comida, ocurre que me siento lleno mucho más rápido. De hecho, las personas que comen sin mirar los alimentos, por lo general pueden dejar hasta un 25 a 30% de los alimentos en el plato. O sea que antes se comían todo lo que había ahí, por la invitación que la vista te hace al decirte no se ha acabado, todavía hay más. Pero cuando comes con los ojos cerrados estás presente, estás sintiendo todo lo que está pasando, estás respirando, estás masticando bien, sientes el sabor y de pronto ya estás lleno. Y cuando te sientes lleno, en ese punto, tú abres los ojos y te das cuenta de que todavía queda un poco más. Qué interesante, entonces en realidad todo el tiempo habías estado comiendo de manera inconsciente. Ni siquiera te dabas cuenta de que ya estabas lleno. Simplemente le echabas todo lo que había ahí frente a ti. Entonces, cuando nos dice acá, busca y hallarás, te dice no lo hagas enloquecidamente. O sea, no te dejes llevar por el impulso de lo que tus ojos están proyectando. Recuerden que el curso de milagros afirma que lo que estamos haciendo no es un ver el mundo, sino un proyectar el mundo. Entonces, si tienes que renunciar un ratito a tus ojos, renuncia un rato, aunque sea a la hora de comer, para ponerte consciente de lo que está pasando contigo, lo que está pasando con los alimentos y estar sintiendo esa interacción. ¿Okay? Entonces, la búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Por ejemplo, ¿qué objetivo puedo yo tener presente? Quiero estar en paz con ese compañero de trabajo con el que hemos tenido un conflicto. O quiero estar en paz con ese primo con el que no nos hablamos hace 2 años. O quiero estar en paz con... O sea, ya determiné el objetivo y lo estoy formulando claramente. ¿Okay? Ahora tengo que hacerme consciente de todas las instancias donde yo debería sembrar la paz. Porque ocurre que digo, me voy a poner en paz con mi primo, me voy a amistar con él, no nos hablamos hace 2 años, pero cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo que me insultó de esta manera y que se llevó el regalo que me correspondía a mí, y empiezo a repasar toda la historia y al final termino igual de distanciado, igual de peleado. Entonces, ¿dónde quedó mi objetivo? ¿Se dan cuenta? Entonces acá dice, el objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. O sea, siempre presente es estar presente con tu objetivo. ¿Ok? Léanlo en las 2 direcciones. Y dice, el objetivo debe formularse así: aprender y querer aprender son inseparables. Aprender y querer aprender son inseparables. O sea que yo quiero aprender a estar en paz. Entonces tengo que desear, tengo que tener la voluntad de aprender a estar en paz. El revisar la idea del conflicto y la pelea con mi primo no me está poniendo en paz. Eso es el aprendizaje de lo opuesto, del objetivo de mantenerme en guerra. ¿Okay? Entonces, aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. ¿Tiene valor para mí la paz, la unidad familiar? ¿Tiene valor para mí el que cuando estemos en una reunión familiar podamos disfrutar y no estemos mirándonos a la distancia en tensión? Sí tiene valor.
Cuanto más valor le asigne a eso, más digno va a ser de querer alcanzarlo. Entonces el aprender y el querer aprender van a ser inseparables. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Por ejemplo, el rencor. Tú quisiste aprenderlo. Dijiste que servía una función para ti. Si me mantengo en rencor y trato mal a esta persona, ya no me va a volver a hacer lo que me hizo. Eso es un aprendizaje efímero, tiene un valor temporal solamente, porque no puede durar para siempre. Un día tú te vas a morir o esa persona se va a morir, ya no hay opción a que continúen. Entonces, en ese sentido, si yo me ubico nada más en la idea de ser o existir en el tiempo, entonces hay un periodo de vida para ese conflicto con esa persona. No va a durar más de lo que dura esta manifestación, esta imagen. Pero si yo creo ser eterno, entonces lo único que vale aquí es la unidad. Y yo voy a hacer lo posible para aprender la paz con esta persona, de modo que más allá de la imagen que ahora nos separa, podamos identificarnos con esa paz, que nos sigue siendo uno solo. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno. O sea, el ego prefiere los compromisos y los aprendizajes de las cosas efímeras, de las cosas del tiempo. Ya que lo eterno solo puede proceder de Dios, entonces al ego no le interesa nada que venga de ahí. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. ¿Cómo transige el ego con la cuestión de lo eterno? Por ejemplo, cuando el ego dice, encontré el amor eterno, ¿no? Mi alma gemela, encontré a la persona con la que voy a compartir mi vida y más allá de esta vida y bla, 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 bla. Y se casa con esa persona y a los 5 minutos está mirando al que tiene al lado y dice, ¿realmente será amor eterno lo que sentí por este con el que me acabo de casar? Y entra otra vez a cuestionar la situación. Entonces se dan cuenta, el ego no le da ningún valor a lo que dice es eterno para él. Y lo que él dice es eterno no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios. Es simplemente su manera de crear más caos y de evitar la pregunta, ¿a dónde debo acudir para buscar protección? Ok, estaba yo buscando protección en una atracción física temporal. No estaba buscando el amor, me había confundido aquí. Eso es lo que había pasado. ¿Te dan cuenta? Entonces, la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades, con cosas sin importancia, tiene como objetivo apoyar ese propósito. Entonces se ubica en las cosas del tiempo para desviar tu atención de las cosas de la eternidad, de los pensamientos de Dios. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su solución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Por ejemplo, ya tuviste el malentendido con tu primo, ya se distanciaron, ya están peleando, ya tienen 2 meses de pelea. ¿Okay? Ahora, el ardid favorito del ego va a ser obstaculizar el aprendizaje, más bien, a ver, uno de los ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su solución sea imposible. O sea que el aprendizaje en el que me embarco es el rencor, como les dije hace un rato. Ahora entonces ese aprendizaje está diseñado para que no tenga solución. Porque según yo, si estoy molesto, entonces él ya no va a ir a las fiestas. Pero la verdad es que cada vez que vamos a las reuniones familiares, mi primo está ahí. Y entonces nos reunimos y los dos nos miramos con mala cara y uno de los dos tiene que irse porque no nos aguantamos. Entonces consigue que el conflicto persista y que pareciera ser interminable. Y entonces no tiene en realidad solución. La solución que el ego me decía, si estás en rencor, él se va a ir, no es real. No funciona. No ha trabajado antes, no va a trabajar después tampoco. La pregunta que nunca formulan quienes embarcan en esas maniobras dilatorias es ¿para qué? Entonces la pregunta aquí para ustedes sería ¿para qué quiero mantenerme en conflicto con mi primo, con mi cuñado, con mi compañero de trabajo, con esta persona? ¿Para qué? Si me pregunto eso, entonces me doy cuenta cuál es la finalidad de ese aprendizaje. ¿Ok? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué propósito tiene el mantenerme asustado con tal situación? ¿Qué propósito tiene
el sentir rencor frente a tal cosa? ¿Qué propósito tiene el llenarme de culpa cada vez que veo esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Para qué? Si yo entiendo el para qué, el por qué está ocurriendo, entonces puedo dirigir mi aprendizaje en otra dirección. ¿Sí? Dice, sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Ok, entonces mi aprendizaje era estar en rencor con este familiar. Ahora me he preguntado para qué. ¿Qué propósito tiene esto? Pues el único propósito es mantener la distancia. Ok, ¿qué voy a conseguir con eso? La separación familiar. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que quiero yo de todo esto? Quiero la unidad otra vez. Entonces voy a tener que buscar arreglarme ya con este familiar, estar en paz con él. Entonces estoy cambiando ahorita el propósito, estoy tomando una decisión que va a permanecer en vigor y está reorientándome ahora, está llevándome hacia la unidad. Al ego no le va a gustar para nada que yo haga eso, pero lo voy a hacer. Ahora entonces hemos dicho que aprender es querer aprender. Entonces si yo sostengo en mi mente las imágenes del conflicto, de la discusión que tuvimos, si sostengo en mi mente los discursos y el lenguaje que hablan de la separación y el conflicto con mi primo, si yo continúo en esa misma línea, estoy consiguiendo el aprendizaje antiguo del rencor. Yo quiero aprender la paz. Entonces ahora mis imágenes van a ser diferentes. Me voy a acordar cuando jugábamos de niños. Me voy a acordar los buenos momentos que pasamos. Me voy a acordar las cosas que aprendimos juntos. Me voy a acordar de cosas positivas en relación a él y de cómo lo quiere su mamá, mi tía y todas esas cosas. Y después voy a empezar a usar un lenguaje que describa la paz. Y yo quiero a mi primo, siento cariño por él. Yo le deseo lo mejor. Yo quiero que, y empiezo a ensalzarlo, a hacerlo crecer, él es un hijo de Dios, es perfecto. Y yo estoy reconstruyendo todo lo que era mi deseo, reorientando ahora un nuevo objetivo. Un objetivo que me lleve hacia la unidad y no a la dispersión a la que el ego me invita. No a la situación donde no hay solución, sino a la situación donde ahora puede imperar la paz. ¿Okay? Entonces, espero que hayan entendido esto. El ego ha creado una confusión entre lo que es tu cuerpo. Y empezó a sonar mi celular en este momento y alguien me llama. Hemos entonces concluido ahora esta sesión y vamos a continuar la próxima vez, el próximo video, con las recompensas de Dios. Por ahora ha sido todo. Si tienen alguna pregunta pueden formularla aquí escribiendo en los comentarios de este video. Ya saben, hay un link ahí también para las personas que están haciendo sus donativos. Les agradezco muchísimo, están ayudando a poder continuar con esta labor y nos vamos a mantener en contacto muy pronto. Un abrazo, se cuidan, adiós.